Bueno, la siguiente, aquí, esta es una parte interesante porque Leí tuvo un sueño, ¿no? Y creo que dijo, he tenido un sueño, o en pocas palabras, tuve una visión, ¿verdad? Y aquí el presidente Nelson dice, no hace mucho tuve un sueño. Y hasta este momento yo no me había percatado de que el presidente Nelson nos había revelado un sueño que él tuvo. Y él dijo que en el sueño habían personas que él menciona. Lo que más me preguntaban era acerca de la senda de los convenios y por qué es tan importante. Y él relata que durante el sueño una mujer le preguntó cómo podía regresar a la senda a alguien que había quebrantado sus convenios. Basándose en este sueño, él dio 5 claves que nos pueden ayudar un poco a mantener, ¿verdad? Ese ímpetu. Porque yo lo percibo como que el ímpetu o la motivación a veces puede ser de un momento, pero la manera de mantenerlo sostenido en el tiempo creo que es el enfoque de esta parte de aplicación. Dice que en cuanto a la senda de los convenios, ingresamos al bautizarnos, prometemos de nuevo al participar la Santa Cena, entonces Dios nos asegura que siempre podremos tener el Espíritu del Señor con nosotros. Dice que hacemos otros convenios en el templo donde recibimos promesas, incluso mayores. Las ordenanzas y los convenios nos brindan acceso al poder de la divinidad. Y dice en la parte inferior, coloqué 2 screenshots porque mencionan la misma frase en 2 párrafos distintos. Dice que la senda de los convenios es la única senda que conduce a la exaltación y la vida eterna. Y debajo dice, vuelve a decir lo mismo, es la única senda que conduce a la exaltación. Entonces, quise rescatar esto porque el presidente Nelson dice que son los convenios los que nos van a mantener con ese ímpetu en el tiempo. Descubran el gozo del arrepentimiento diario, nos invita, es un requisito para toda persona que desea obtener la gloria eterna. El arrepentimiento es la clave del progreso y no demoren en arrepentirse, ¿verdad? Lo enseña el libro de Alma. Aprendan acerca de Dios y la forma en que Él obra. Hace una mención de Moisés cuando habló con el Señor y dice, expulsen de su vida la influencia de Satanás. Por favor, no lo sigan. Nutrir diariamente el testimonio con la buena palabra de Dios y necesitamos experiencias cotidianas de adoración y estudio del Evangelio. Experiencias cotidianas. Eso me hace mucho sentido porque la única manera de poder yo mantener el ímpetu y la fe, como ya previamente lo habíamos conversado, es teniendo experiencias cotidianas. Él nos dice, procuren y esperen milagros. Los milagros toman tiempo. A veces los milagros no son lo que pedimos. Debemos creer en Él sin dudar nada y debemos procurar milagros y orar para tener la fe suficiente para seguir actuando, Él nos dice. Y por último, Él nos dice que debemos ejercer la humildad, el valor y la fortaleza necesaria tanto para perdonar como para pedir perdón. Debemos suplicar por el poder que se deriva de la sangre expiatoria de Jesucristo. Sin nada más que agregárselo, o pasamos a la siguiente aquí, con la promesa. En la fase de promesa dice, les prometo más fortaleza para resistir la tentación, más paz mental. Interesante lo que menciona porque lo acaba de decir Víctor, ¿verdad? Liberación del temor y más unidad en su familia. Entonces, son promesas que nos hace el presidente Nelson que vamos a obtener si mantenemos este ímpetu con las acciones que previamente nos había comentado. ¿Hasta ahí, cierto? Sí, hasta ahí. Bien. Abrimos los micrófonos para los comentarios sobre lo que hemos visto. Nada. No para empezar y arrancarme, ¿no? Tú arráncate, chava. Cuando nos da esta parte del... ¿Cuántos pasos son, Carlos? 5 acciones que nos invita, sí. 5 acciones para tener ímpetu espiritual. La que a mí me encanta es la del arrepentimiento diario.
me decía hoy en la mañana la hermana Lady, que por aquí anda, y me decía, el tema que más le gusta a usted, hermano Salvador, el de la gracia, o ayer me decía, no me acuerdo. Y este punto, esta acción que nos da el presidente Nelson sobre el arrepentimiento diario, a mí me encanta y yo he enarbolado una de las expresiones o oraciones que él marca en esta parte, y él dice, el arrepentimiento es la clave del progreso. Y aquí el hermano Alvaradejo me va a mirar un poquito feo, pero el presidente Nelson no dice el arrepentimiento del progreso es la obediencia, él dice el arrepentimiento es la clave, perdón, él no dice la obediencia es la clave del progreso, él dice el arrepentimiento es la clave del progreso. Y a mí me encanta esto porque nos lleva a recurrir a Jesucristo, nos lleva a recurrir al Salvador y ver la necesidad que tenemos de Él. Ya después hace énfasis en la obediencia, ¿no? Porque dice, el arrepentimiento es la clave del progreso y pone un punto y coma para decir que realmente estamos dentro de la misma idea, pero dice, la fe pura hace que sigamos avanzando por la fe de los convenios. Es decir, la obediencia es la que hace que sigamos avanzando, pero pone antes al arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento nos lleva a la fe pura o, en otras palabras, nos lleva a la obediencia, y es a través de estas dos acciones, arrepentimiento, obediencia, que avanzamos en la senda de los convenios. La senda de los convenios que él describe de una manera muy, muy clara en este discurso, y tú lo sintetizaste muy bien, Carlos, en el diagrama que pusiste, porque cuando habla del sueño, él dice de lo que le explicó a las personas que estaban ahí, ¿no? Sobre la senda de los convenios, y los va llevando de una manera muy clara. Entonces, yo lo que vi ahorita que transmitías esto del sueño es, el Señor le está mostrando al presidente Nelson que nos debe enseñar acerca de estos convenios, y nos enseña desde el punto básico, ¿no? Y nos habla del bautismo. Y luego más adelante nos dice, el arrepentimiento es la clave del progreso porque lo necesitamos para avanzar en esta senda de los convenios. Ese es mi punto. Lo puedo conectar con otro de los puntos o otra de las sugerencias que hace presidente Nelson, en donde dice aprendan acerca de Dios y la forma en que Él obra. Y tiene mucho que ver, ¿no? Con la situación de prueba que está pasando la hermana Stephanie, o de cualquier prueba que cada uno de nosotros esté pasando. El conocer cómo obra Dios es parte importante para comprender el porqué de las pruebas. El comprender cómo obra Dios es parte importante de que nos levantemos. Es parte importante incluso de lo que comentaba Salvador, del arrepentimiento diario. Si no conociéramos cómo obra Dios, sería muy difícil tener un deseo de arrepentirnos. Y me gusta, habla de la experiencia de Moisés, en donde dice que Satanás fue a tentarlo, ¿no? A Moisés, pero dice que Moisés se dio cuenta rápidamente de quién era Satanás y le ordenó que se marchara. Y además cuando Satanás insiste, pues lo que hizo Moisés fue invocar a Dios para pedir su ayuda, ¿no? Entonces él reconocía perfectamente quién era Satanás y quién era Dios. Eso nos invita el presidente Nelson. Reconozcan o aprendan cómo obra Satanás y reconozcan cómo obra nuestro Padre Celestial. Y entonces decidamos de qué equipo estamos, ¿no? Y algo importante también que dice el presidente Nelson en este aspecto, dice que un testimonio que no es nutrido diariamente por la buena palabra de Dios puede desmoronarse a una velocidad aterradora. Hermanos, ¿cuánto nos cuesta obtener un testimonio? Quizás hay algunos que sea cuestión de días, ¿no? Pero a muchos otros nos cuesta años. A mí me costó 2 años decidir bautizarme en la iglesia, siendo un joven. Me costó años, ¿no? Y esto es como cuando agarramos condición física, ¿no? Empezamos a ir al gimnasio y no es fácil tomar una condición física apropiada, nos lleva meses o incluso años. Pero ¿qué pasa en cuanto dejamos de ir al gimnasio 2 o 3 semanas? Perdemos totalmente el aire o la resistencia física que ya teníamos. Lo mismo sucede con el testimonio. Puede llevarnos años tener un buen testimonio, pero dice aquí que si no lo nutrimos diariamente con la buena palabra de Dios, en Tu audio, Salvador.
Se te cayó la señal, Víctor. No lo sé, parece que un momento, ¿no? Sí. En lo último, en lo Sí. último. Lo último que decía es eso, ¿no? De que si no nutrimos nuestro testimonio diariamente, es cuestión de semanas o quizás días para que ya no haya nada en nosotros de ese testimonio que teníamos. Ahora, Víctor, esto que tú estás resaltando del discurso en cuanto al presidente Nelson, que es la tercera sugerencia, ¿no? De aprender acerca de Dios, lo relaciono con los énfasis que el presidente Nelson está haciendo. Y uno de los énfasis que está haciendo es que reconozcamos nuestra identidad divina. Y él se refiere a 3 aspectos en este punto, que es parte de uno de los programas que se llama Énfasis del presidente Nelson, que hicimos hace algunas semanas. Y él dice, él hablándole a los jóvenes adultos solteros, él les decía, primero, reconozcan que son hijos de Dios, que son hijos del convenio, y les decía, en tercer lugar, que son discípulos de Cristo. Él decía, yo soy doctor, soy padre, soy académico, soy investigador. Dice, pero todos esos títulos que me han dado a lo largo de mi vida, dice, son menos importantes frente a estos 3 títulos que todos nosotros tenemos. Somos hijos de Dios, somos hijos del convenio y somos discípulos de Jesucristo. Entonces, en esa medida, relacionándolo con esto del ímpetu espiritual que estamos viendo y la tercera sugerencia que él da, aprender acerca de Dios y la forma en que él obra, pues tiene que ver con reconocer la relación que nosotros tenemos con él. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y Moisés lo sabía, y aquí en este ejemplo dice que Moisés sabía quién era Satanás y quién era su Padre Celestial, y sabía que cuando estuviera siendo tentado por Satanás podía acudir al Padre Celestial. Y como parte de esa identidad de nosotros, de saber que somos hijos de Dios y sus discípulos, nosotros necesitamos también saber eso. Es parte de este discipulado. Cuando eso ocurre, Víctor, podemos hacer lo que el hermano Alvaradejo mencionó, de saber qué pensamientos nos invitan al ímpetu negativo y qué pensamientos nos invitan al ímpetu positivo. Entonces, cuando hacemos este trabajo diario, es más fácil poder ya de manera automática decir, esto no va, esto no viene de Dios, o esto sí, esto me lleva. Entonces, creo que ese ejercicio práctico es muy, de verdad que muy útil para los tiempos que estamos viviendo, porque como lo menciona el presidente Nelson, Satanás está actuando de manera muy rápida. Y en un partido yo dudo mucho que un jugador de baloncesto pueda durar todos los 4 tiempos, ¿verdad? Sin hidratarse. Y la fuente de aguas vivas, nada más y nada menos que es El Salvador. Entonces, debemos acudir a él para mantenernos diariamente con ese ímpetu arriba. Y no es posible tener un ímpetu negativo, un ímpetu espiritual negativo, si seguimos el consejo del presidente Nelson de que dejemos que Dios prevalezca en nuestra vida. Y dice él, dediquen una buena parte de su tiempo y conforme lo hagan, fíjense en lo que sucede con su ímpetu espiritual positivo. Es totalmente contrario a la lógica que si estamos haciendo las cosas que el Padre nos pide, que mucho nos ha aconsejado el presidente Nelson en estas conferencias, es totalmente contrario a la lógica pensar que si hacemos eso, vamos a tener un ímpetu negativo. Si lo hacemos, sin duda vamos a tener un ímpetu espiritual positivo. Entonces conocemos la fórmula, ¿no? Sí. Bien, hermano Alvaradejo, ¿quiere agregar algo? No, yo creo que está bastante ampliado. Probablemente una cosa a considerar en todos los escenarios que se plantean es que el presidente Nelson le está hablando a una congregación que pertenece a 3 grados de gloria, a una congregación que puede llegar a la exaltación, o de la misma congregación pues, que podemos llegar a lo terrestre y otros a lo celestial. Y a todos nos tiene que inducir la posibilidad de llegar a la exaltación, ¿no? Y es interesante cómo pone a Moisés en el ejemplo ahí, ¿verdad? Y por el otro lado, nos dice que los milagros toman tiempo. Si Moisés no hubiera podido hacer el milagro de abrir el mar ahí, se los lleva el faraón. Pero algunas veces los milagros toman tiempo dependiendo de la posición en el partido en que estamos jugando.